Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. ¿Qué antigua tradición familiar detuviste? En mi familia, a cada niña le rompían y vendaban los pies cuando cumplía 5 años. Los pies pequeños significaban un buen matrimonio, una dote más alta, la prueba de que éramos hijas adecuadas. Los pies de mi hermana mayor medían apenas 10 centímetros. No podía caminar sin apoyarse en las paredes, pero mi abuela la llamaba el tesoro de la familia. Mi segunda hermana intentó huir la noche antes de su vendaje. La atraparon en la casa del vecino y lo hicieron de todos modos mientras gritaba que quería ser maestra. Al amanecer ya no podía ponerse de pie. Los sonidos de los huesos rompiéndose aún visitan mis sueños. Tenía 4 años cuando empecé a planear mi escape. Observaba cómo preparaban las vendas, el agua con alumbre, los zapatos especiales que se hacían más pequeños cada mes. Estudiaba las heridas de mis hermanas cuando mi abuela las reenvolvía. Los dedos doblados hacia abajo, los huesos quebrados, la carne pudriéndose entre los pliegues, el olor de la infección que mi abuela ocultaba con perfume. Los dedos de los pies de mi segunda hermana se cayeron por completo. Mejor así, dijo mi abuela, así quedan más pequeños. Pero yo también observaba otra cosa. Al médico extranjero que venía a nuestro pueblo una vez al mes. El doctor Crimson, a quien mi abuela llamaba el Diablo Blanco. Atendía gratis cerca del mercado. Lo vi discutir con familias, intentando salvar a niñas. Lo vi ser echado de casas. Una vez trató a una chica cuyo vendaje se había infectado. Sobrevivió, pero perdió una pierna. Ahí supe que tendría una oportunidad si lograba llegar hasta él. Cada noche practicaba estirando mis pies, corriendo en silencio en el mismo sitio, fortaleciendo mis piernas. Escondía comida bajo mi cama, robaba monedas cuando podía, dibujaba mapas de memoria de nuestro pueblo. Pero mi abuela empezó a sospechar. Revisaba mis zapatos buscando señales de uso, inspeccionaba mis pies durante el baño e incluso hacía que mis primas me siguieran. «Esta es demasiado salvaje», le decía a mi madre. «Tal vez tengamos que vendarla a los 4». Mi hermana mayor escuchó eso y me advirtió. «También adelantaron el mío», susurró mientras la abuela dormía. «Porque no dejaba de bailar. Lo harán en el próximo día de buena suerte». Revisé el calendario. Faltaban solo 10 días, 2 semanas antes de mi 5º cumpleaños oficial. Aún así, mi abuela comenzó los preparativos. Remojaba las vendas, afilaba las herramientas especiales. «Tus pies ya son demasiado grandes», me dijo. «Tendremos que romperlos más fuerte». Cada día los medía con el ceño fruncido. Mi madre no decía nada, igual que no dijo nada por mis hermanas. Entonces empezaron los ejercicios. Cada mañana, mi abuela me tomaba los pies de improviso, doblándolos para preparar los huesos. Me hacía caminar sobre los costados durante horas. Hacía que mis tías me sujetaran mientras presionaba mis arcos con los pulgares hasta que gritaba. «Los huesos deben aprender a ceder», decía. La noche antes de la fecha, me hicieron remojar los pies en sangre animal y hierbas para ablandar los huesos. Toda la familia se reunió para celebrar que me convertiría en mujer. Mis hermanas no podían bailar en mi fiesta. Apenas podían mantenerse de pie, pero todos fingían que era algo hermoso. Mi abuelo dio un discurso sobre el honor familiar. Mis tíos brindaron por mi futuro esposo, quienquiera que fuera. La casamentera local ya tomaba notas sobre el negocio de mi padre, calculando mi valor. Entonces mi segunda hermana me deslizó un cuchillo. «Corre», susurró. «Yo no puedo, pero tú sí». Pero ahora estaban preparados para las fugitivas. Después del intento de mi hermana, encerraban a todas las niñas durante la semana del vendaje. Tablones en las ventanas, guardias en las puertas. Mi tío dormía fuera de mi habitación. A medianoche, corté la tela de la ventana con el cuchillo. En cuanto toqué el suelo, los perros empezaron a ladrar. Mi tío me agarró del tobillo mientras bajaba con las sábanas que había estado anudando en secreto durante meses. «¿A dónde vas, pequeña?», le corté la mano con el cuchillo. Sangró. Me soltó maldiciendo. Corrí descalza por las calles oscuras, mis preciosos pies intactos corriendo sobre piedras y espinas. Detrás de mí escuchaba gritos, más perros, mi familia despertando a los vecinos para cazar a la hija descarriada. La escuela misionera cristiana estaba a 6 aldeas, pero sabían que allí iban las fugitivas. Escuché a mi abuelo ordenando buscar primero en la misión, así que fui en dirección contraria, hacia el campamento médico del extranjero, el doble de lejos, cruzando arrozales que me succionaban los pies y senderos del bosque que desgarraban mi ropa. La señora Catherine, la maestra de la misión, me encontró al amanecer, colapsada al borde del camino, con los pies sangrando y delirando de cansancio. Ella iba hacia el mismo campamento médico, me subió a su carreta, me cubrió con sacos de grano y me dijo que no hiciera ruido. En el control mi tío revisó la carreta pero no miró bajo los sacos. En el campamento, el doctor Crimson trató mis pies, mientras la señora Catherine me sostenía la mano. «Vendrán por mí», repetía yo. «Me llevarán de vuelta». «No mientras yo esté aquí», dijo ella. Mi familia llegó esa tarde. Éramos 20.
Gritaban en la entrada del campamento acusando al doctor de robar a su nieta. Yo me escondía en una tienda de suministros, temblando mientras escuchaba la voz de mi abuela describiendo con orgullo las herramientas especiales que había preparado para mí, cómo mis pies eran demasiado grandes y cómo planeaba doblar mis dedos bajo el talón hasta romperlos. El doctor Crimson mantuvo la calma. Dijo que nadie podía sacar a un paciente sin su consentimiento. Mi abuelo rugió que yo era una niña y que pertenecía a la familia, que los extranjeros no tenían derecho sobre las hijas chinas. Otros gritaron sobre la tradición, las costumbres, el honor. El doctor respondió con voz firme: mi deber es proteger a los pacientes de cualquier procedimiento dañino, sin importar quién lo ordene. El campamento se llenó de gritos. Escuché a mi tío decir que esperarían allí todo el tiempo que hiciera falta para recuperar su propiedad. La enfermera me llevó aún más al fondo del campamento, a una tienda diminuta llena de sacos de arroz. Me hizo un hueco entre ellos y me señaló que guardara silencio. Me acurruqué allí, respirando el polvo y el olor del grano, mientras afuera la voz de mi abuela seguía gritando sobre el deber, la vergüenza y los huesos de una nieta que ya no sería suya. Y las voces seguían cayendo en oleadas. A veces lograba distinguir palabras sueltas cuando alguien gritaba lo bastante fuerte. Mi abuela repetía que los demonios extranjeros habían robado lo que pertenecía a la familia. La voz de mi abuelo retumbaba, hablando sobre el honor, la tradición y las hijas apropiadas. A través de la pared de la tienda, escuchaba pasos y movimiento del personal del campamento que iba y venía tratando de manejar la crisis en la puerta. De pronto, la voz de mi tío se unió a los gritos, mucho más fuerte que antes, amenazando con denunciar al campamento entero ante el magistrado por secuestrar a una niña. Mi abuela declaró que la familia esperaría allí mismo, en la entrada, hasta que los demonios extranjeros devolvieran lo que habían robado. Más voces se unieron, y reconocí a vecinos del pueblo que debieron venir para apoyar la reclamación de mi familia. El sonido de tantas personas exigiendo mi regreso hizo que el pecho se me apretara y respirara más rápido. Me tapé los oídos con las manos, pero aún podía oírlos claramente a través de la fina tela de la tienda. Alguien empezó a golpear los postes de la puerta, un sonido rítmico que se repetía una y otra vez. El personal del campamento hablaba entre sí en voces rápidas y preocupadas, tratando de decidir cómo manejar a una multitud de ese tamaño. La señora Catherine me encontró más tarde en la tienda de almacenamiento y se sentó a mi lado, junto a mi escondite, con una sonrisa suave. Me enseñó a contar mis respiraciones lentamente para calmar mi corazón acelerado. Contamos juntas en susurros, su voz guiando la mía. Inhalar por 4 tiempos, sostener por 4, exhalar por 4. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas quietas, pero seguimos contando una y otra vez. Después de varios ciclos, mis manos finalmente dejaron de temblar lo suficiente para poder sostener la taza de agua que me trajo sin derramarla. Se quedó sentada junto a mí, sin decir mucho, simplemente allí, mientras mi corazón volvía poco a poco a su ritmo normal. Fuera de la tienda, las voces seguían exigiendo, pero la calma de la señora Catherine hacía que todo sonara un poco menos aterrador. A través de la tela, escuché luego al doctor Crimson y a la señora Catherine hablando con otro extranjero sobre los procedimientos legales para proteger a los niños de costumbres dañinas. Los adultos debatían sobre si debía importar más la tradición o la seguridad física cuando las familias exigían a sus hijas para el vendaje. Usaban palabras complicadas que no entendía del todo: derechos, leyes, prácticas culturales. Pero reconocí el mismo argumento que mi segunda hermana había gritado la noche que la vendaron, que quería ser maestra y tener los pies enteros. Y lo hicieron de todos modos, porque la tradición importaba más que lo que ella deseaba. Las voces extranjeras hablaban sobre documentación, magistrados y procedimientos oficiales, mientras mi familia esperaba afuera, lista para llevarme en cuanto tuvieran oportunidad. Cuando el cielo comenzó a tornarse naranja con el atardecer, la enfermera regresó para cambiar mis vendajes. Desenvolvió las vendas con cuidado, y por primera vez, a plena luz, vi lo dañados que estaban realmente mis pies. Cortes profundos cruzaban ambas plantas, donde las piedras filosas habían desgarrado la piel durante mi huida descalza por el bosque. Mis talones estaban en carne viva, rojos y pelados, los dedos y los costados llenos de cortes pequeños por espinas y rocas. La enfermera limpió cada herida con un medicamento que ardía tanto que tuve que morderme la lengua para no gritar. Luego me envolvió los pies con vendas nuevas, lentas y suaves, explicándome que los pies deben ser fuertes y completos para llevarnos durante toda la vida. Sus manos eran delicadas, su voz tranquila, incluso mientras afuera seguía oyéndose a mi familia gritar. Cuando terminó, me ayudó a ponerme de pie sobre los pies recién vendados y me mostró cómo caminar sin apoyar demasiado peso en las heridas. Cuando la enfermera se fue, esperé a que sus pasos se desvanecieran antes de susurrarle a la señora Catherine: mi abuela siempre encuentra lo que busca. Ella se quedó inmóvil unos segundos antes de responderme que el campamento me protegería tanto como pudiera, pero no me mentiría diciendo que estaba completamente a salvo. Sus palabras me asustaron más que cualquier promesa vacía, porque significaban que el peligro era real y seguía allí,
Fuera, los gritos continuaban en oleadas, cada miembro de la familia tomando su turno para exigir mi regreso. Me acurruqué con las rodillas contra el pecho, abrazándome para hacerme más pequeña entre los sacos de grano. La señora Catherine permanecía a mi lado, en silencio, pero su presencia impedía que el miedo me devorara por completo. A medida que la luz anaranjada caía sobre la tela, escuché nuevos sonidos en la entrada, mantas extendiéndose, canastos de comida abriéndose con crujidos suaves. Mi familia se estaba instalando para una larga espera, en lugar de marcharse como la señora Catherine había esperado. La voz de mi abuela se alzaba sobre todas las demás, diciendo que las familias correctas no abandonan a sus hijas con demonios extranjeros que no entienden las costumbres chinas. Hablaba del deber, la tradición y el honor familiar. Mientras los vecinos del pueblo se reunían para mirar el enfrentamiento, el personal del campamento encendía más faroles a medida que caía la oscuridad. A través de las rendijas de la tienda, vi el resplandor amarillo extenderse por todo el campamento, proyectando sombras extrañas. Esto no terminaría en unas horas, como los adultos esperaban. Mi familia había traído provisiones suficientes para quedarse varios días. Más tarde esa noche, escuché al Dr. Crimson y a la señora Catherine hablando en voz baja cerca de mi tienda. Discutían sobre alguien que podría ayudar con el conflicto. Un hombre de la oficina provincial que había mediado en disputas similares, antes alguien que entendía tanto la ley local como lo que les ocurría a las niñas atrapadas entre la tradición y la seguridad. El Dr. Crimson estuvo de acuerdo en enviar un mensajero al amanecer para pedir su ayuda. Cuando se fueron a hacer los preparativos, la señora Catherine volvió a sentarse a mi lado. Me hizo preguntas suaves. ¿Quieres volver con tu familia? Negué con la cabeza tan fuerte que me dolió el cuello. ¿Sabes lo que el vendaje te haría? Le describí los pies de mi hermana mayor, cómo no puede caminar sin apoyarse en las paredes, cómo llora cada vez que debe moverse de un cuarto a otro. Le conté que los dedos de mi segunda hermana se cayeron durante el proceso y cómo mi abuela dijo que eso era bueno, porque los hacía más pequeños. Los ojos de la señora Catherine se entristecieron, pero asintió y me dijo que mis respuestas claras podrían ayudar a convencer a las autoridades. Me hizo practicar repetir las palabras hasta que pudiera decirlas sin que mi voz temblara. La noche pasó lentamente, entre sueños ligeros y las voces que seguían afuera. Al amanecer escuché una voz distinta de los gritos del día anterior. Era mi madre, pidiendo en voz baja hablar conmigo. Los guardias llevaron al Dr. Crimson hasta la puerta, y lo oí negarse a dejarla entrar, pero accedió a que se quedara donde yo pudiera verla a distancia si permanecía tranquila. Me asomé por una rendija de la tienda y la vi. Estaba sola, sin gritar ni exigir. Solo me pedía que regresara a casa y aceptara mi destino como una buena hija. Su rostro se veía cansado y triste. Por un instante, al verla allí, sentí que mi determinación se quebraba. Pero recordé el mes pasado, cuando tuve que ayudar a mi hermana mayor a ir al baño, apoyándose con todo su peso sobre mí, porque sus pies vendados ya no podían sostenerla. Cada paso la hacía llorar de dolor. Ese recuerdo endureció algo dentro de mí. Me aparté de la rendija sin llamarla. Escuché su voz unos minutos más antes de que se rindiera y regresara con los demás. Más tarde, un asistente del campamento vino a verme con un libro de cuero grueso. Me pidió desenvolverme los pies para examinarlos. Luego abrió el libro y empezó a escribir con una pluma que raspaba el papel, dejando marcas permanentes. El Dr. Crimson explicó que estaban creando un registro médico de cada corte y moretón. El asistente anotó la profundidad de las heridas, los lugares donde podría aparecer infección si me devolvían antes de sanar. Midió las grietas con una regla pequeña y registró cada detalle. El registro podría protegerte más adelante si las autoridades preguntan por qué no puedes volver con seguridad a tu familia, dijo el Dr. Crimson. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de ruedas y cascos acercándose a la entrada del campamento. Un hombre llegó con túnica oscura y documentos bajo el brazo. Debía ser el mediador del que habló la señora Catherine. Primero habló con el Dr. Crimson cerca de la tienda principal y luego se dirigió a la puerta para escuchar a mi familia. Desde mi escondite, lo vi escuchar a ambos lados con el rostro imperturbable, tomando notas sin mostrar qué pensaba. Mi abuelo se adelantó con mi abuela a su lado. Habló de generaciones de tradición correcta, de lo lejos que se remontaba esa costumbre, del precio que obtendrían por una novia de pies pequeños y del buen matrimonio que elevaría a toda la familia. Mi abuela añadió que el vendaje se hacía por amor, para asegurar la mejor vida posible para las hijas. Contó lo valiosas que se habían vuelto mis hermanas gracias a sus pies diminutos. El mediador escribió todo sin mostrar emoción alguna. Entonces el Dr. Crimson lo invitó a entrar al campamento. Guió al mediador hacia la zona médica, donde otras niñas se recuperaban. Lo seguí a distancia, sin dejarme ver, pero lo bastante cerca como para observar todo lo que pasaba. El doctor presentó al mediador a dos niñas que estaban siendo tratadas por infecciones causadas por el vendado de pies. Una de ellas tenía los pies con un olor terrible, aunque las enfermeras los limpiaban todos los días.
La otra no podía apoyar el peso sobre sus pies vendados sin gritar de dolor. El rostro del mediador cambió ligeramente al ver el sufrimiento de las niñas. Les hizo preguntas sobre cuánto tiempo llevaban con los pies vendados y si realmente habían querido hacerlo. Luego tomó más notas en sus papeles antes de agradecer al Dr. Crimson y regresar hacia la entrada, donde mi familia esperaba su decisión. Mi madre se adelantó del grupo y habló con el mediador en voz baja, pidiéndole unas palabras a solas. Él asintió, y caminaron unos pasos lejos de los demás, mientras mi abuela los observaba con ojos afilados. Pude ver los labios de mi madre moverse, pero desde mi escondite detrás de la tienda médica no alcanzaba a oír lo que decía. Un minuto después, el mediador se acercó a donde yo estaba agazapada y me preguntó si quería despedirme de mi abuela antes de que él tomara su decisión. Moví la cabeza con tanta fuerza que me dolió el cuello y susurré que si me acercaba, ella intentaría llevarme por la fuerza. El mediador escribió algo en sus papeles y regresó a la entrada sin obligarme a ir. El rostro de mi madre se entristeció al verme negar con la cabeza, y se dio vuelta rápidamente. Más tarde, por la tarde, se escucharon gritos desde la enfermería. La niña con los pies infectados había empeorado de repente. Su fiebre subió con fuerza y comenzó a decir cosas sin sentido mientras las enfermeras corrían a colocar paños fríos sobre su cuerpo. Me asomé por una rendija y vi a 3 enfermeras luchando por bajarle la fiebre mientras ella se agitaba y gemía. Fuera del campamento, las voces comenzaron a culpar al médico extranjero por no haber prevenido la infección, aunque todos sabían que provenía del vendado mismo. La voz de mi abuela se elevó por encima de las demás. «Esto prueba que la medicina extranjera mata a las hijas chinas», gritaba. El personal del campamento cerró las cortinas del pabellón médico, pero los gritos de la niña se oían por todo el lugar, poniendo a todos nerviosos. El Dr. Crimson ordenó cerrar las tiendas por la noche y asignó guardias para vigilar por turnos alrededor de la cerca. La señora Catherine me encontró en mi tienda de almacenamiento y dijo que debíamos mudarnos a un lugar más seguro. Me llevó por la oscuridad hasta otra tienda en la parte más lejana del campamento, donde guardaban granos y suministros. Tenía paredes más gruesas y una sola entrada fácil de vigilar. Catherine acomodó unos sacos para que durmiera y encendió una lámpara baja. Intenté dormir, pero despertaba sobresaltada con cada sonido, convencida de que mi tío había encontrado la manera de entrar. Cada crujido o roce de tela hacía que mi corazón latiera con fuerza y apretara los zapatos prestados que mantenía junto a mí. Las sombras del fuego bailaban en las paredes del toldo como figuras moviéndose. Conté mis respiraciones como me había enseñado la señora Catherine, pero el sueño no llegaba. Antes del amanecer, me obligué a practicar caminar pese al dolor punzante en mis pies heridos. Me sostuve de un poste de madera y di pasos lentos alrededor de la pequeña tienda, apoyando apenas el peso sobre las plantas. Cada paso enviaba una punzada por mis piernas, pero seguí moviéndome. No permitiría volver a ser llevada indefensa. Cuando amaneció, mi familia intentó otro método. Ofrecieron dinero al campamento a cambio de mi devolución. Mi abuelo contó monedas en la entrada mientras mi abuela decía que solo querían recuperar lo que les pertenecía, que ya habían gastado mucho preparando mi vendado. El Dr. Crimson se negó con firmeza y dijo que los niños no eran propiedad que pudiera comprarse. Su voz se mantuvo calmada, aunque se notaba la rabia debajo cuando les ordenó llevarse su dinero y marcharse. Mi abuelo levantó la voz exigiendo saber con qué derecho los extranjeros se entrometían en los asuntos de las familias chinas. La discusión se prolongó varios minutos antes de que ambos lados se rindieran. Al mediodía, el mediador regresó y advirtió que, si no llegaban a un acuerdo antes del anochecer, tendría que acudir al magistrado para una decisión oficial. Su advertencia tensó el ambiente. El conflicto ya era más grande que una simple disputa familiar. La expresión del Dr. Crimson se volvió preocupada. Sabía que las autoridades locales probablemente favorecerían la tradición por encima de la seguridad. El mediador les dio hasta el anochecer para resolver algo antes de elevar el caso. Durante la tarde tranquila, la señora Catherine se sentó conmigo al sol, detrás de la tienda, y me preguntó qué nombre me gustaría usar si me quedaba en la escuela de la misión. Nunca había elegido nada por mí misma. La idea de poder escoger mi propio nombre me parecía imposible. Nos quedamos en silencio, mirando las nubes, mientras intentaba imaginar un futuro distinto al que mi familia había planeado. Catherine no me presionó. Solo esperó en calma, dándome espacio para soñar con posibilidades nuevas. De repente, mi tía apareció junto a la cerca, gritando que mi segunda hermana estaba siendo castigada por ayudarme a escapar. Dijo que la habían encerrado sin comida por alentar mi mal comportamiento. Sus palabras me golpearon como piedras. Sentí náuseas al saber que mi libertad le estaba costando caro. Mi tía gritaba que todo era culpa mía y exigía que regresara para detener su castigo. Quise taparme los oídos, pero me obligué a escuchar. Ella merecía al menos eso. La culpa me oprimió el pecho, sabiendo que sufría por haberme dado aquel cuchillo. El personal del campamento colocó un aviso escrito en la puerta que decía que los pacientes tenían derecho a rechazar procedimientos médicos dañinos.
El papel explicaba los riesgos del vendado de pies, infecciones, daño óseo y discapacidad permanente. Algunos aldeanos que sabían leer se reunieron para comentar el texto, pero mi familia lo despreció como mentiras extranjeras. Mi abuela arrancó el aviso y lo rompió en pedazos, dejándolos caer al suelo. El doctor Crimson salió y colocó otra copia más arriba, donde ella no alcanzaba. A través de un hueco en la cerca, vi a mi hermana mayor apoyada pesadamente en el brazo de mi madre. Apenas podía mantenerse en pie y, a una distancia, se notaba el dolor en su postura. Sus pies diminutos no podían sostenerla, y cada paso parecía torturarla. Sentí rabia por lo que le habían hecho y miedo por lo que casi me hacían a mí. La vi sentarse lentamente en un taburete, aliviada al liberar el peso de sus pies. Eso era lo que me esperaría si ellos ganaban. El cielo se oscureció y el viento sopló con fuerza. Pronto comenzó a llover. Las gotas golpeaban la lona como piedras. Miré por la rendija. Nadie de mi familia se movió. Mi abuela permanecía bajo un árbol, los brazos cruzados, empapada. Mi abuelo se refugiaba con los hombres, pero tampoco se marchaban. El agua les cubría los pies y aún así esperaban. Entonces comprendí que realmente no se irían, sin importar lo que pasara. La enfermera vino después de la tormenta con mantas secas. Me envolvió una alrededor y me dijo que intentara dormir, pero el temblor en mi cuerpo ya no era solo por el frío. En mitad de la noche, un sonido fuerte desgarró el silencio. Me incorporé sobresaltada, el corazón acelerado. Una enfermera gritó una alerta y oí pasos corriendo. Alguien había cortado la lona del fondo con un cuchillo. El viento hacía ondear la abertura, dejando pasar el aire helado. Los guardias llegaron con linternas, registraron el perímetro, pero quien lo hizo ya había huido. Solo quedaron la lona rasgada y unas huellas en el barro. La enfermera me encontró encogida en la esquina, con las manos sobre la boca para no gritar. Ella también estaba asustada, y eso me aterró más. Los guardias clavaron tablas sobre el corte y colocaron a uno de ellos para vigilar toda la noche. Yo no pude volver a dormir. Cerca del amanecer, el doctor Crimson vino a mi escondite y me pidió que recogiera mis cosas. Dijo que la tienda ya no era segura después del ataque. La enfermera me ayudó a ponerme en pie y caminamos por el campamento silencioso hacia el edificio principal del personal. El doctor Crimson desbloquea una pequeña habitación con paredes de verdad, en lugar de tela, y una puerta de madera maciza con cerradura de metal. La ventana está muy alta, cerca del techo, donde nadie podría alcanzarla desde fuera, ni siquiera subiéndose a algo. Hay una cama angosta con un colchón delgado y una pequeña mesa con una palangana para lavarse. Dejo los zapatos prestados junto a la cama y me acuesto sobre el colchón, que se siente más blando que los sacos de grano. El doctor Crimson cierra la puerta desde afuera y escucho sus pasos alejándose. La habitación es diminuta, pero sus paredes se sienten más seguras que la tela de las tiendas, que cualquiera podría cortar. Me recuesto completamente vestida, con los zapatos al alcance de la mano, y por fin, me permito cerrar los ojos. El cansancio de otra noche de miedo me arrastra a un sueño tan profundo que ni siquiera sueño. Cuando despierto, el sol ya está alto y escucho voces afuera hablando en tono normal. El mediador pasa toda la mañana recorriendo la aldea, haciendo preguntas a los vecinos sobre mi familia y la tradición del vendaje. Más tarde me entero de esto por la señora Catherine, que escucha los informes cuando él regresa. Algunos le dicen, mi familia sigue las costumbres adecuadas y respeta las tradiciones que se remontan a muchas generaciones. La abuela tiene razón al querer que su nieta sea vendada como todas las muchachas decentes. Pero otros hablan más bajo, recordando los gritos que escucharon cuando mis hermanas fueron vendadas. Un vecino menciona que vio a mi segunda hermana intentar escapar y cómo tuvieron que sujetarla a la fuerza. Otro cuenta sobre el olor a infección que salía de nuestra casa durante semanas después del vendaje de mi hermana mayor. El mediador anota todo en sus papeles sin mostrar lo que piensa. Las respuestas divididas reflejan cómo la comunidad entera está partida entre quienes creen que la tradición lo es todo y quienes piensan que tal vez causa demasiado daño. El señor Catherine dice que el mediador parecía preocupado cuando volvió al campamento, pero no dijo de qué lado estaba. Al mediodía noto a las enfermeras moverse nerviosas por la enfermería, hablando en voz baja. El carro de suministros que llega cada pocos días no pudo pasar. Mi familia bloquea el camino. El campamento se está quedando sin vendas limpias, y la enfermera debe lavar las usadas y colgarlas para que se sequen y puedan reutilizarse. Las botellas de medicina están casi vacías, y no hay suficiente tela limpia para todos los pacientes. Desde la puerta de mi cuarto, veo cómo la enfermera vuelve a vendar los pies infectados de una niña con vendas ya usadas. La niña se estremece cuando le toca las llagas, pero no llora. Escucho al personal murmurar que el bloqueo está afectando a todos en el campamento, no solo a mí. Uno dice que quizás tengan que rechazar nuevos pacientes si los suministros no llegan pronto. Otro comenta que los enfermos del pueblo tampoco podrán recibir tratamiento. Las palabras me revuelven el estómago de una manera distinta al hambre. Me abrazo el vientre, sintiéndome enferma al saber que soy la razón por la que otros no pueden recibir ayuda. Esa tarde,
Oigo a través de la pared al Dr. Crimson y al señor Catherine discutiendo en voz baja, aunque alcanzo a entender casi todo. Alguien dice que proteger a una sola niña no debería poner en riesgo toda la misión del campamento ni a los otros pacientes. La voz de la señora Catherine suena cansada, aunque no alcanzo a oír bien lo que responde. El Dr. Crimson menciona algo sobre principios y no ceder ante amenazas. La discusión sube y baja, llena de frustración y preocupación. Me deslizo hasta sentarme en el suelo, con la espalda contra la pared y las rodillas apretadas contra el pecho. La idea de ser la causa del fracaso del campamento médico me hace querer llorar, pero me muerdo el labio para contener las lágrimas. No quiero ser la razón por la que los enfermos no reciban ayuda, pero tampoco puedo dejar que me devuelvan a casa para romperme los pies. No hay elección que no cause dolor a alguien. Más tarde, una maestra de la escuela misionera llega al campamento y organiza una pequeña clase para las niñas que se recuperan en la enfermería. Trae una pizarra y algo de tiza. Dibuja el carácter de árbol, con su tronco recto y sus ramas extendidas. Luego, agua, con sus líneas fluidas, y cielo, con su espacio abierto. Las niñas copian los trazos con cuidado. La maestra me ve observando desde la puerta y me hace una seña para que me acerque. Camino con dificultad sobre mis pies heridos y me entrega un trozo de tiza. Es suave y polvoso, y deja marcas blancas en mis dedos. Me guía la mano para trazar el carácter de árbol, y lo copio lentamente. La tiza chirría contra la pizarra y mi carácter queda torcido, pero la maestra sonríe y asiente. Es la primera vez en mi vida que sostengo una tiza o intento escribir algo. En mi familia, las niñas no necesitaban aprender a escribir, solo debían casarse y tener hijos. Pero ahora estoy aquí, dibujando signos que significan algo, y nadie me detiene. Al caer la tarde, corre la noticia de que el magistrado ha aceptado escuchar la queja de mi familia. La audiencia será en 3 días, en su patio del pueblo principal. Todos se ponen tensos al saberlo. Pronto habrá una decisión oficial. La señora Catherine viene a mi cuarto y se sienta en el borde de la cama. Me explica que el magistrado tiene autoridad para obligarme a regresar con mi familia si decide que la tradición pesa más que la opinión de los médicos extranjeros. Su franqueza me asusta, pero agradezco que no me mienta. Tenemos 3 días para prepararnos. Esa noche, la señorita Catherine se queda conmigo y me enseña cómo hablar con claridad durante la audiencia. Practicamos. Ella pregunta por qué huí y yo respondo que solo quiero mantener mis pies enteros. Me pregunta qué temo que pase si regreso y le explico cómo me romperán los huesos y los envolverán hasta que mis dedos se doblen o se caigan, como los de mi segunda hermana. Al principio mi voz tiembla, pero ella me hace repetir una y otra vez hasta que puedo decirlo sin llorar. Me recuerda mirar al magistrado y usar palabras simples. Practicar me da miedo, pero también me da fuerza. Esa noche dejo los zapatos junto a la cama, listos por si necesito correr. Aún me quedan grandes, así que les metí trapos en las puntas. Mis heridas siguen abiertas, pero tenerlos cerca me da una sensación de control. Mañana el mediador entregará su informe, y en 2 días el magistrado decidirá mi destino. No sé si 3 días bastarán para que mis pies sanen, o para decidir qué haré si el fallo va en mi contra. El amanecer llega demasiado pronto. La señora Catherine me despierta antes de que salga el sol. Me tiemblan las piernas al ponerme de pie. El Dr. Crimson y ella me ayudan a subir al carro que nos llevará al pueblo. Cada bache me hace doler las heridas, pero el dolor físico no es nada comparado con el miedo que me oprime el pecho. Cuando llegamos al patio del magistrado, ya están todos esperándome. 20 miembros de mi familia de pie en filas ordenadas, con su mejor ropa, serios y correctos. La abuela está al frente, con los brazos cruzados y una expresión segura, como si ya hubiera ganado. El abuelo a su lado, con sus ropas formales, y mi madre detrás, con la mirada baja. Mis hermanas no pudieron venir. No pueden caminar. Bajo del carro con las piernas temblorosas, y el señor Catherine me sostiene cuando casi caigo. El magistrado está sentado bajo un dosel, en una plataforma elevada, y nos indica que nos acerquemos. Mi familia se mueve como un solo cuerpo, mientras yo me quedo al lado del Dr. Crimson y la señora Catherine. El magistrado pide que la familia exponga primero su caso. El abuelo da un paso adelante y habla con voz firme sobre los derechos familiares que existen desde hace siglos, sobre cómo las hijas pertenecen a sus familias hasta el matrimonio. Habla de tradición, honor y deber, como si esas palabras fueran armas que pudieran forzarme a volver a casa. Luego, la abuela toma la palabra y ella lo hace aún mejor. Su voz suena dulce, casi amorosa. Habla del precio de novia que perderé si mis pies permanecen grandes y feos. Dice que traeré vergüenza a toda la familia si no sigo las costumbres apropiadas. Y entonces dice algo que me parte el estómago. Describe el vendaje de pies como un acto de amor, un sacrificio que las madres hacen por el bien de sus hijas. Envolver los pies con fuerza es, según ella, la manera en que las familias demuestran su amor y preocupación por el futuro de sus hijas. Sus palabras hacen que el vendaje suene hermoso, en lugar de lo que realmente es. Varias personas en el patio asienten mientras habla y me doy cuenta de que algunos de ellos realmente lo creen.
El magistrado escucha sin mostrar emoción, tomando notas en los papeles frente a él. Cuando la abuela termina su discurso, me mira directamente, con unos ojos que prometen castigos y regreso. Entonces el doctor Crimson toma la palabra y saca su grueso cuaderno médico lleno de notas detalladas. Describe el daño que ha visto en los últimos 5 años tratando casos de vendaje de pies. Habla de infecciones que ennegrecen la piel y huelen a muerte. De la gangrena que obliga a amputar dedos o pies enteros para salvar vidas. Explica cómo muchas niñas pierden la capacidad de caminar o siquiera mantenerse de pie sin ayuda. El doctor muestra páginas con informes sobre niñas cuyos pies se volvieron sépticos por los vendajes apretados que cortan la circulación. Es cuidadoso de no mostrar los detalles más terribles, pero deja claro que el vendaje de pies causa daños permanentes en niñas sanas que no han hecho nada malo. Mi familia se inquieta y murmura durante su testimonio. Escucho a la abuela decir algo sobre demonios extranjeros que no entienden las costumbres chinas. El magistrado le hace al doctor Crimson varias preguntas sobre su formación y los casos que ha tratado. Él responde con calma y menciona a la niña que murió hace 2 semanas por complicaciones del vendaje. El patio queda en silencio cuando dice que tenía solo 6 años. Luego el magistrado me llama. Mi corazón late tan fuerte que creo que todos pueden oírlo. Camino hasta la plataforma, tratando de recordar todo lo que me enseñó la señora Catherine sobre hablar con claridad. El magistrado me pregunta por qué huí de casa. Respiro hondo y respondo que escapé porque quería mantener mis pies enteros, como están ahora. Mi voz se quiebra cuando añado que tengo miedo de volver, porque me vendarán igual, y acabaré como mis hermanas. Le cuento cómo mi hermana mayor no puede caminar sin apoyarse en las paredes, y cómo los dedos de mi segunda hermana se cayeron por completo durante su vendaje. Las palabras me tiemblan, pero logro decirlas sin llorar. El magistrado me pregunta si entiendo que el vendaje de pies es una antigua tradición, y asiento. Le digo que sí, pero que aún así no quiero que me lo hagan. Después pregunta qué espero si me quedo en el campamento médico, y le respondo que deseo aprender a leer y escribir en la escuela de la misión. La abuela hace un ruido fuerte de desaprobación, como si la idea de que yo aprenda le pareciera ofensiva. El magistrado toma más notas y me hace otras preguntas sobre mis pies y su curación. Contesto lo mejor que puedo, mientras siento las miradas de mi familia clavadas en mí desde el otro lado del patio. Finalmente, el magistrado anuncia que necesita tiempo para reflexionar antes de dictar su fallo. Dice que el caso plantea cuestiones importantes sobre los derechos familiares y el bienestar de los niños, y que requiere consideración cuidadosa. Luego emite una orden temporal que me permite permanecer en el campamento médico mientras revisa todo. La decisión me hace sentir las piernas débiles de alivio, aunque sé que no es definitiva. Mi familia aún podría ganar cuando llegue el veredicto final. Fuera del patio, después de la audiencia, una de mis primas pasa junto a mí y escupe cerca de mis pies. Me llama vergüenza de la familia, en voz alta para que todos escuchen. Otros parientes se dan la vuelta y se niegan a mirarme. Mi madre mantiene la vista baja y no responde cuando intento atraparla con la mirada. La punzada en el pecho duele más de lo que esperaba, aunque ya sabía que esto pasaría al huir. Suben a sus carros y se marchan sin despedirse. De regreso en el campamento, el doctor Crimson y la señorita Catherine se reúnen en el edificio del personal para discutir los siguientes pasos. Yo me siento cerca, escuchando mientras elaboran un nuevo plan. La señora Catherine dice que debo ser trasladada al recinto de la misión, en otra aldea más lejana, donde estaré más segura durante la espera. La misión tiene muros altos y más personal para protegerme si mi familia intenta otra vez capturarme. El doctor Crimson asiente y comienzan a preparar los papeles y el transporte. Planean moverme en 3 días, cuando todo esté listo. Esa noche intento dormir, pero mi mente no deja de repetir la audiencia. Veo una y otra vez el rostro seguro de la abuela y escucho su voz diciendo que el vendaje es amor. La enfermera entra tarde en mi habitación, susurrando con urgencia. Me dice que escuchó a unos aldeanos hablar en el mercado. La abuela ha contratado hombres para secuestrarme antes del traslado. Planean hacerlo durante el día, cuando los guardias estén ocupados y no puedan reaccionar rápido. Paso el resto de la noche tensa, escuchando cada sonido fuera, cada crujido de madera, cada soplo de viento me parece una señal de que vienen por mí. Al amanecer estoy agotada, pero la señorita Catherine me trae una sorpresa. Papel, un pincel y tinta. Me enseña a escribir mi nombre con caracteres simples. Su mano guía la mía, y los trazos son torpes, temblorosos, pero míos. Practico una y otra vez hasta que las formas se vuelven más firmes. Cada vez que escribo mi nombre, siento que creo algo que me pertenece, una elección que nace de mí, no de la obediencia. La señora Catherine sonríe y dice que aprendo rápido. A la mañana siguiente se demuestra que la advertencia de la enfermera era cierta. Una docena de familiares empujan con fuerza las puertas del campamento, gritando que tienen derecho a recuperar a su hija. El ruido hace que todos corran. Los guardias refuerzan la entrada mientras la madera cruje bajo la presión. El doctor Crimson aparece y grita órdenes. Amenaza con llamar a las autoridades provinciales si no se detienen.
La voz de la abuela se eleva sobre todas. Grita que los extranjeros no tienen derecho a retener a las hijas chinas lejos de sus familias. Desde la ventana del edificio del personal, veo todo con el corazón latiéndome en la garganta. A través de las rendijas de la cerca, alcanzo a ver un rostro conocido. Mi segunda hermana, entre la multitud. Nuestras miradas se cruzan solo un instante, pero sus labios forman una palabra silenciosa. Corre. Nadie más lo nota, pero yo entiendo. Aún después de todo sigue tratando de ayudarme, aunque seguramente la castigaron por darme aquel cuchillo. Se da vuelta antes de que alguien se dé cuenta y desaparece entre la multitud furiosa. La valla aguanta, pero veo cómo la madera empieza a doblarse por la presión. Los guardias colocan refuerzos mientras el Dr. Crimson sigue gritando advertencias. La abuela exige que le devuelvan lo que fue robado. El ruido es ensordecedor. Después de lo que parecen horas, el grupo retrocede, pero no se va. Montan un campamento justo afuera, con mantas y cestas de comida, dejando claro que piensan esperar lo que sea necesario. Esa tarde, la niña con los pies gravemente infectados empeora de repente. Escucho voces urgentes desde la enfermería, enfermeras corriendo entre las tiendas con suministros. Su fiebre sube tanto que empieza a delirar y a agitarse. El Dr. Crimson trabaja sobre ella durante horas, pero la infección se ha extendido demasiado. Al caer la noche, deja de respirar, pese a todos los esfuerzos. Las enfermeras lloran mientras preparan su pequeño cuerpo. El doctor se sienta con la cabeza entre las manos, derrotado. Me entero por otros pacientes que la niña tenía solo 6 años. Sus pies habían sido vendados por apenas 8 meses antes de que la infección la matara. La noticia me golpea con fuerza. Era apenas un poco mayor que yo, y murió por lo mismo que mi familia quería hacerme. El rumor de su muerte se esparce rápido. Al amanecer, aún más aldeanos se agolpan frente al campamento. Algunos comienzan a culpar al Dr. Crimson por no salvarla, llamándolo demonio blanco, que deja morir a las niñas chinas mientras esconde fugitivas. Las acusaciones no tienen sentido. La infección vino del vendaje, no del tratamiento. Pero la gente necesita un culpable, y el extranjero es un blanco fácil. El ambiente se vuelve hostil. Los guardias refuerzan la vigilancia, y el doctor deja de acercarse a la puerta. Entonces llega un mensajero del magistrado con un documento sellado en rojo. La muerte de la niña lo ha hecho acelerar su decisión. Aprueba el traslado de emergencia al recinto de la misión de inmediato, sin esperar más. El personal comienza a empacar suministros, y el Dr. Crimson sella los papeles con prisa. La señora Catherine me ayuda a reunir mis pocas pertenencias, los zapatos prestados y el papel donde practiqué mi nombre. Lo enrolla con cuidado y lo guarda en una bolsa de tela junto con algo de comida seca. Los empleados cargan un carro con sacos de grano y medicinas que deben enviarse a la misión. En el fondo del carro preparan un escondite para mí, cubierto con una lona. La señora Catherine me explica que partiremos antes del amanecer momento en que hay menos gente vigilando los caminos. Intento dormir esa noche, pero me sobresalto una y otra vez, pensando en el puesto de control y en lo que pasará si mi familia vuelve a encontrarme. Salimos en las horas oscuras antes del amanecer, cuando el cielo aún está negro. Me acomodo dentro del carro y me enrosco entre los sacos de grano, mientras los miembros del personal colocan la lona encima de mí. La tela gruesa bloquea toda la luz y hace que el aire se sienta denso. La señorita Catherine sube al asiento del conductor, intentando parecer tranquila, como si fuera solo un viaje normal de suministros. El carro comienza a moverse, y yo abrazo con fuerza los zapatos prestados contra mi pecho. Mi corazón late tan rápido que temo que los de afuera puedan oírlo. Las ruedas crujen sobre el camino de tierra mientras atravesamos el pueblo dormido. Oigo a un perro ladrar a lo lejos y me quedo inmóvil, temiendo que despierte a alguien. Pero el carro sigue avanzando y nadie nos detiene. Pasamos frente al campamento de mi familia, justo fuera del complejo médico, y contengo la respiración hasta que estamos lejos. El puesto de control en el límite del distrito aparece justo cuando el cielo comienza a aclararse. Escucho voces adelante y siento que el carro reduce la velocidad. A través de una pequeña abertura en la lona, veo un grupo de personas reunidas, entre ellas, 2 de mis tíos. Se colocan en medio del camino, bloqueando el paso. Uno de ellos exige el derecho de revisar el carro en busca de contrabando. La señorita Catherine intenta discutir, pero ellos ya están moviendo los sacos de grano. Manos bruscas tiran de la lona sobre mí, dejando entrar una luz repentina y cegadora. La mano de mi tío se cierra alrededor de mi tobillo, igual que la noche en que escapé de mi habitación. Ese agarre familiar me inunda de terror. Me quedo paralizada, incapaz de gritar o luchar. Solo puedo sentir esa mano tirando de mí otra vez. La lona se arranca del todo, dejándome expuesta entre el grano desparramado. Mi tío empieza a arrastrarme hacia él, mientras grita que ha encontrado a su sobrina siendo contrabandeada. Intento patear, pero su fuerza me supera. La señorita Catherine salta del asiento, gritando que no tiene ningún derecho legal de llevarme. Agita el documento del magistrado con el sello rojo. Pero mi tío la ignora y sigue tirando de mí, haciendo que mi espalda se raspe contra la madera del carro. El personal del campamento forma una barrera entre él y el carro. Alguien corre hacia la casa del alguacil del pueblo.
Se desata una pelea. Empujones, gritos, confusión. Mi otro tío se une para ayudar a apartar a los que me defienden. El carro se sacude con cada golpe y me aferro al borde con los dedos adoloridos. No entiendo la mitad de las palabras entre el caos. Finalmente, el alguacil llega con su chaqueta oficial y un bastón de madera. Ordena silencio y se abre paso entre la multitud. Alguien le entrega el papel del magistrado, y él lo lee en voz alta. La orden declara claramente que debo permanecer bajo la custodia de la misión mientras el caso esté en revisión. Mi tío protesta, amenaza con acudir a las autoridades superiores, pero el alguacil lo advierte que interferir con una orden judicial conlleva graves consecuencias. El rostro de mi tío se enrojece, pero al final suelta mi tobillo y retrocede. La multitud se dispersa lentamente, murmurando y lanzando miradas hostiles hacia nuestro carro. El alguacil se queda cerca mientras la señorita Catherine vuelve al asiento del conductor. El carro avanza otra vez, y yo me quedo acurrucada en la esquina trasera, vigilando que nadie nos siga. El camino se extiende entre campos de arroz y aldeas pequeñas. Viajamos durante horas, bajo un sol cada vez más fuerte. Mis piernas se entumecen, pero no me atrevo a moverme mucho. Cada vez que pasamos cerca de alguien, contengo el aliento, temiendo que me reconozca. Finalmente, el complejo de la misión aparece a lo lejos, con sus altos muros y una gran puerta de madera. Entramos, y el portón se cierra tras nosotros con un golpe seco que suena definitivo. El personal me ayuda a bajar del carro. Mis piernas tiemblan al intentar sostenerme. Una maestra me guía hasta una habitación donde duermen 3 niñas que estudian en la escuela. Me asignan una cama angosta junto a la ventana. Las paredes son de ladrillo, no de tela, y la puerta tiene un cerrojo que puedo cerrar por dentro. Me siento en la cama, probando el colchón y observando las paredes sólidas. Las otras niñas me miran en silencio. Mis manos aún tiemblan. Todavía siento el agarre de mi tío como una sombra en la piel. Los zapatos prestados descansan junto a mi cama. Los toco, asegurándome de que siguen ahí. A través de la ventana veo el patio interior de la misión y los altos muros que nos separan del pueblo. Esos muros me hacen sentir un poco más segura, aunque sé que mi familia sigue allá afuera, planeando su próximo intento. Esa tarde, un niño pequeño llega a la puerta de la misión con un papel doblado. Los guardias se lo entregan a la señorita Catherine, quien lo lee antes de dármelo. Las letras son formales y difíciles de entender, pero ella me explica con calma su contenido. Mi familia ha borrado mi nombre del registro familiar. Ya no existo para ellos. El papel se siente áspero en mis manos. Miro los caracteres una y otra vez, intentando comprender lo que significa ser borrada. Parte de mí quiere llorar, porque eso confirma que mi madre y mis hermanas realmente me han perdido. Pero otra parte se siente más ligera, como si una pesada cadena se hubiera roto. Doblo el papel con cuidado y lo guardo bajo el colchón, junto a mis zapatos. Esa noche, la señorita Catherine se sienta a mi lado cuando las demás duermen. Me habla en voz baja sobre lo que vendrá. No me promete que todo estará bien, ni que ahora estoy completamente a salvo. En cambio, me explica que elegir este camino significa aceptar cosas duras. El rechazo, el juicio, la soledad. Dice que huir fue solo el principio, que lo difícil apenas empieza. Sus palabras sinceras me asustan, pero también me ayudan a entender que no se trata de un final feliz, sino de un comienzo incierto. Asiento despacio, y ella aprieta mi mano antes de dejarme descansar. A la mañana siguiente, una enfermera trae una palangana con agua tibia y me ayuda a remojar los pies. El agua se tiñe de marrón rojizo, mientras la sangre seca y la suciedad se desprenden. Miro el color extenderse, sintiéndome rara al ver mi propia sangre. La enfermera me muestra qué heridas están cicatrizando bien y cuáles dejarán marcas. Me enseña a envolver mis pies con vendas limpias sin apretarlas para proteger la piel nueva. Practico hasta hacerlo sola. Al principio, mis dedos se traban, pero poco a poco logro que la venda quede firme. Cuidar mis propios pies se siente poderoso, como si finalmente aprendiera algo que mi familia nunca quiso enseñarme. Pasan 2 semanas entre rutinas de clases y curaciones. Una tarde, otro niño se cuela por la puerta con una nota y desaparece antes de que alguien le hable. El papel es más tosco, las letras temblorosas, como escritas a escondidas. El mensaje dice: mi segunda hermana está siendo castigada con trabajo extra y sin poder salir, pero está viva. Abajo, una línea de caracteres torcidos agrega: mi hermana se alegra de que hayas escapado. La enfermera me ayuda a leerlo. Reconozco el esfuerzo de mi hermana. Debió escribirlo en secreto, arriesgándose a más castigos. Doblo la nota con tanto cuidado como la primera y la guardo bajo mi almohada. Saber que está viva y que aún me apoya hace que el dolor de la separación duela un poco menos. Comienzo las clases con las demás niñas, aprendiendo caracteres básicos: árbol, agua, cielo. Los trazamos una y otra vez hasta que los dedos nos duelen. Por las tardes, las enfermeras nos enseñan a envolver los pies correctamente y a reconocer signos de infección. Entre todas, nos ayudamos y corregimos errores. Una niña me muestra una mejor forma de asegurar la venda.
Yo le enseño a escribir agua más claro. Nos enseñamos pequeñas cosas que, unidas, se sienten grandes. Una tarde llega al portón una mujer con un abrigo sencillo y mirada nerviosa. Pide hablar sobre el desvendado. La señorita Catherine la hace pasar y conversan en voz baja en una esquina del patio. La mujer pregunta si su hija, a quien le ataron los pies el año pasado, podría sanar. Su rostro refleja miedo y duda. Elige entre el rechazo familiar o el sufrimiento de su niña. Cuando se marcha, sin haber decidido aún, entiendo algo nuevo. Mi huida ya no es solo mía. Otras familias me están mirando. Mi elección, sin querer, se ha convertido en una señal para muchas otras. La misión organiza un pequeño servicio en memoria de la niña que murió por las complicaciones del vendado. Varias niñas del pabellón médico asisten, incluida yo. Nos sentamos en bancas de madera en silencio, bajo la luz temblorosa de las velas. En el pequeño patio del campamento, una maestra habla sobre la corta vida de una niña. Tenía solo 6 años. Sus pies habían estado vendados durante 8 meses antes de que la infección acabara con su vida. La maestra pregunta si alguien quiere decir unas palabras, y el patio queda en silencio absoluto. Siento las palabras formarse en mi garganta y me obligo a ponerme de pie. La voz me tiembla, pero consigo pronunciar una sola frase. Que espero que su muerte signifique algo. Que sirva para mostrarle a la gente por qué el vendaje de pies debe terminar. Las palabras apenas salen como un susurro, pero todos las escuchan. Me siento rápidamente con las manos temblando. Otras niñas asienten, pero ninguna más se atreve a hablar. Nos quedamos juntas, en silencio, compartiendo el duelo por alguien que apenas conocimos, pero que entendemos por completo. Un mensajero llega desde la oficina del magistrado con documentos oficiales sellados en rojo. La señora Catherine los lee con atención y luego nos explica su contenido. El magistrado ha emitido un aviso final declarando que no puedo ser obligada a regresar a casa mientras mis pies aún estén sanando y el riesgo médico continúe. La cuestión de la custodia sigue sin resolverse, ya que mi familia me desheredó, pero la misión recibe la tutela temporal para mantenerme a salvo. La noticia me llena el pecho de alivio, pero la señorita Catherine me recuerda que esta protección es condicional, que podría cambiar si las circunstancias lo hacen. Asiento en silencio, entendiendo que la seguridad nunca es permanente y que debo seguir alerta. Los papeles se guardan en un cajón, pero sé exactamente dónde están, por si algún día necesito verlos. Unos días después, la señora Catherine me entrega un par de zapatos sencillos de tela azul. Son de algodón suave, sin bordes duros ni puntas estrechas. Me ayuda a probármelos. Y por primera vez unos zapatos se ajustan correctamente a mis pies, sin relleno ni espacios vacíos. Me pongo de pie con cuidado y doy unos pasos. No presionan mis heridas ni aprietan mis dedos. Se sienten cómodos, no dolorosos. Camino por la habitación, asombrada de que algo destinado a los pies pueda sostenerlos sin lastimarlos. Los zapatos prestados que usé antes se acercaban, pero estos son perfectos. La señora Catherine sonríe mientras me ve caminar de un lado a otro. Los mantengo puestos todo el día, incluso dentro del recinto. Me recuerdan que mis pies ahora me pertenecen, y que puedo elegir el consuelo en lugar del dolor. Una nueva niña llega al campamento, traída en brazos por su tío, quien se opone al vendaje. Escapó de su propia ceremonia la noche anterior, y sus pies están hinchados por haber corrido. La enfermera atiende sus heridas mientras ella llora en silencio. Pasados unos días, cuando logra ponerse de pie, la ayudo a practicar cómo caminar sin miedo. Nos tomamos de la mano y damos pasos lentos alrededor del patio. Su agarre es fuerte, como si temiera caer. Le digo que con práctica los pasos se vuelven más fáciles. Caminamos en pequeños círculos y le enseño cómo apoyar el peso poco a poco. En un momento, ambas reímos al mismo tiempo al lograr cruzar el patio sin detenernos. El sonido nos sorprende y miramos rápido hacia la puerta, temiendo haber hecho demasiado ruido, pero no hay nadie allí. Esa risa compartida se siente frágil, pero real, como algo que estamos aprendiendo a construir juntas. Al caer la tarde, llega la hora de estudio. La maestra reparte papel y pinceles a todas las niñas. Tomo el mío con cuidado y mojo el pincel en la tinta, observando cómo el negro espeso se adhiere a las cerdas. Mi mano tiembla un poco cuando acerco el pincel al papel, pero me obligo a trazar la primera línea. Sale casi recta. Luego hago otra, y otra más, formando los caracteres que componen mi nombre. Nadie guía mi mano ni me dice dónde colocar cada trazo. El pincel se mueve donde yo quiero, y los caracteres toman forma bajo mi propio control. Cuando termino, me quedo mirando mi nombre. Los trazos son un poco torcidos, pero se entienden. Debajo, agrego otro carácter, el de correr. La maestra pasa a mi lado, mira el papel y asiente sin decir nada. Yo sonrío, mirando las marcas que hice. Son mías. Nadie me dijo qué escribir ni cómo hacerlo. En esa hoja hay algo que me pertenece completamente, de una forma en que nada antes lo hizo. Practico el carácter de correr una y otra vez, hasta poder hacerlo sin pensar. Ahora queda junto a mi nombre, como prueba de lo que elegí. Las demás niñas terminan sus ejercicios, guardamos los pinceles y doblo con cuidado mi hoja,
colocándola bajo mi estera, donde podré verla mañana. Cuando apagan las lámparas me cambio para dormir y me arrodillo junto a la cama. Los zapatos de tela azul que me regaló la señora Catherine están en el suelo, donde los dejé. Los tomo y los coloco al lado de la cama, con las puntas apuntando hacia la puerta. Pero esta vez no están listos para huir. No planeo escapar en la noche. Solo me recuerdan que mañana me los pondré para caminar hacia el desayuno con mis propios pies, luego a las lecciones y de vuelta a las comidas, y a donde sea que necesite ir. A veces mis pies aún duelen, sobre todo cuando paso mucho rato de pie, pero cada día se vuelven más fuertes. Las heridas cicatrizan y se convierten en finas marcas rosadas que quizás nunca desaparezcan. Me acuesto y me cubro con la manta delgada. El mañana sigue siendo incierto. La protección del magistrado podría cambiar, mi familia podría intentar nuevas presiones, nada es completamente seguro. Pero esta noche puedo cerrar los ojos sabiendo que mis pies están sanando del modo correcto, y que aquí hay personas dispuestas a luchar para mantenerlos enteros. Me vuelvo de lado y dejo que el sueño me alcance. Esta vez llega sin miedo. Fin de la historia.